Muy buenos días, qué hermoso poder llegar nuevamente hasta sus hogares o donde usted se encuentra con esta palabra de bendición. Que el Señor esté ministrando paz, fortaleza y también una fuerte esperanza de que las cosas van a cambiar. Porque Dios es bueno y porque Dios tiene planes buenos para nosotros. En esta preciosa mañana yo quiero compartirles el tema oír con fe. Y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de nosotros parezcan no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la buena palabra por no oír acompañado de fe. Entonces, la palabra de Dios aquí nos habla de un tema importante, y es que oír con fe es clave en todo lo que tiene que ver con nuestro Dios. Usted y yo entendemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros, para poder agradar el corazón de Dios y recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, necesitamos de fe. Necesitamos de fe. Y hoy este va a ser el tema tan importante que Dios ha traído a mi corazón para compartirlo con usted, amada familia. Nosotros necesitamos oír con fe. Este miembro que nosotros tenemos, ¿verdad?, que a veces no le prestamos tanta atención, pero es importantísimo en lo que tiene que ver con las cosas del Señor. Oír. El oído es sumamente importante. La palabra de Dios muchas veces nos dice: el que tiene oídos, escuche lo que el Señor dice. Así que hoy vamos a hablar de este tema tan importante. En primer lugar, cuando oímos con fe, no olvidamos la palabra. Esa es la primera verdad que yo quiero que usted se grabe en su corazón. La palabra de Dios dice en Santiago 1, 22 al 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Aquí el apóstol Santiago nos habla de que la persona que oye con fe retiene la palabra. Cuando nosotros oímos con fe una palabra que viene de parte del Señor, cuando nosotros escuchamos la palabra con fe, hay algo muy importante, y es que esa palabra va a ser retenida. Esa palabra no se va a olvidar. Quiere decir también que cuando nosotros escuchamos la palabra y no la recordamos, no la retenemos, es porque nos faltó fe. Es porque nos faltó fe. Pero cuando hay fe, la palabra no se olvida. La palabra de Dios hace un proceso extraordinario en nuestra vida. Lo primero que dice la palabra es que necesitamos escucharla. Hay que escucharla, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, la fe va a crecer en usted y en mí a través de escucharla. Pero también la palabra tiene que ser meditada. Eso nos dice también en Josué capítulo 1, la palabra de Dios. El Señor le dijo a Josué: medita en la palabra, medita en la palabra. Y tal vez es una de las prácticas que nosotros llevamos a cabo. Porque muchas veces estamos escuchando la palabra y nos vamos sin tener el tiempo y el proceso de meditarla. Pero meditarla es sumamente importante, porque a través de la meditación el Espíritu Santo revela la palabra, revela la verdad de Dios a nuestras vidas. Pero después dice la palabra también que tiene que llevarse a la práctica. Y ese es el proceso real de la palabra. Usted la escucha, usted la medita, la reflexiona y luego la lleva a la práctica. Ese es el proceso maravilloso de la palabra. Y nosotros tenemos que preguntarnos en cuanto a esto: ¿cuántas palabras hemos recibido? ¿Cuánta palabra hemos escuchado?
¿Cuánta palabra hemos puesto en práctica? Porque de allí es donde está el secreto de la bendición. Cuando usted practica la palabra, esa palabra se hace vida en su corazón. Y en segundo lugar, nosotros podemos ver algo muy maravilloso, y es que cuando usted escucha la palabra con fe, activa el poder de Dios. Y esto es lo que dice San Marcos 5, del 25 al 28. Un pasaje maravilloso, una historia extraordinaria de cómo una persona que escucha con fe activa el poder de Dios. Y esto está llena, el Nuevo Testamento, toda la palabra está llena de ejemplos de personas que escucharon con fe y activaron el poder de Dios en sus vidas. En este caso, dice la Escritura en San Marcos 5:25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y dice, y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. En este caso, sana. Y enseguida, dice la palabra, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Qué historia más extraordinaria, porque dice la palabra que esta mujer tenía una gran enfermedad, porque tenía 12 años de padecerla. Una gran enfermedad porque seguro con el tiempo esa enfermedad llegó a ser cancerosa. Es posible. Era una enfermedad que ya aparentemente no tenía cura. Y además de eso dice la palabra que ella había sufrido mucho. En 12 años de padecer, en 12 años de estar con esta enfermedad, ¿cuántas cosas no habría pasado esta mujer? Dice que el mismo asunto de visitar médicos, de ser vista por doctores, seguro diferentes tratamientos. Esto hizo en esta mujer que provocara mucha aflicción y mucho dolor. Y dice también la palabra que ella había gastado todo lo que tenía. Es posible que fuera una mujer adinerada, una mujer con mucho dinero, pero en 12 años de tratarse la enfermedad y de buscar la cura con muchos médicos, eso dice la palabra, ella gastó todo el dinero que tenía. O sea, en ese momento esta mujer estaba en una situación muy crítica. La enfermedad la había llevado a la bancarrota, a estar en un estado lamentable económico y también lógicamente de salud. Y dice la palabra algo maravilloso, cuando ella oyó hablar de Jesús. Y esto me impactó mucho, porque ella no fue que oyó hablar a Jesús. No fue que ella estuvo allí escuchando todo un mensaje del Señor. No, dice que ella oyó hablar de Jesús, o sea, los testimonios que las otras personas hablaban de Jesús, daban de Jesús. Y entonces ella entró en su corazón una fe extraordinaria. Y dice que cuando Jesús iba en medio de esa gran multitud, ella comenzó a abrir espacio, a abrir campo, porque ella decía, si tocare solamente el manto seré sana. Qué maravillosa fe en esta mujer. O sea que ella escuchó el testimonio de que este hombre sanaba, de que este hombre hacía milagros, y ella creyó en su corazón esa palabra. Ella creyó en su corazón ese testimonio y de una vez lo puso en práctica. Porque dice que comenzó a ir en medio de la multitud hasta llegar a tocar el manto del Señor. Nosotros podemos ver acá que dice la palabra en el verso 29, y enseguida la fuente se secó. O sea, ese flujo de sangre hasta ahí llegó. Fue sanada por el poder del Señor. La palabra del Señor dice que el Señor sintió que poder había salido de él.
Y qué maravilloso es que cuando hace la pregunta, ¿quién me ha tocado?, los discípulos casi en forma de asombro, no sé si hasta de burla, decía: Señor, pero vamos en medio de una multitud, ¿cuántos no te han tocado? Pero qué maravilloso es poder ver acá el poder de la fe. Porque cuando se toca al Señor con fe, cuando se le clama, cuando se le busca, cuando se le pide con fe, algo va a pasar. Nosotros vamos a recibir del poder del Señor en nuestra vida. Por eso les decía que cuando nosotros oímos con fe, activamos el poder de Dios. No importa la circunstancia, no importa la situación en que nos encontremos. Si lo hacemos con fe, si le clamamos, si oramos, si buscamos al Señor con fe, si pedimos con fe, el poder de Dios se va a activar a favor de nosotros y vamos a recibir el milagro o la sanidad que necesitamos. La palabra de Dios dice en el versículo 34, y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Has sido libre de ese azote, de esa enfermedad que tenías. Qué maravillosa es la fe. Tan solamente por oír, esta mujer lo recibió en el corazón y lo practicó, lo puso por práctica lo que ella creyó. Y el Señor respondió. Porque déjeme decirte algo importante. Cuando nosotros nos atrevemos a creerle al Señor, el Señor nunca nos va a defraudar. Cuando nosotros oímos con fe, creemos con fe, el Señor nunca nos va a fallar. Porque dice la palabra que el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Puede ser que a usted le hayan decretado tiempo de muerte, días para morir, pero si usted tiene fe, usted vivirá. Puede ser que usted esté en una situación donde crea que ya todo terminó, pero si usted tiene fe, usted va a salir de allí. Dios te va a sacar de allí. Y en tercer lugar, la palabra de Dios nos dice también que cuando oímos con fe, conectamos con la palabra nuestro corazón y nuestra boca. Nuestro corazón y nuestra boca. Porque allí hay un secreto maravilloso. Cuando usted cree con el corazón y usted comienza a declarar con su boca, milagros de parte de Dios van a pasar, van a suceder. Romanos 10, versículos 9 y 10 dice: si declaras abiertamente, o sea, con fe, que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando una persona cree, cuando una persona oye con fe, esa persona va a recibir la palabra de Dios en su corazón y la va a comenzar a declarar con su boca. Por eso es muy importante que entendamos hoy qué es lo que estamos declarando día con día. No declaremos lo que dicen las noticias, no declaremos lo que dice la gente afuera, declaremos lo que Dios dice en su palabra. Dios dice en su palabra que aquel que le ama, todo le va a ayudar para bien. No importa lo que se esté dando, si usted ama al Señor, si usted pone su confianza en el Señor, todo le va a ayudar para bien. Quiero motivarle en este momento para que usted reciba esta palabra de parte de nuestro Dios. Recíbala en su corazón, recíbala con fe y además de eso, comience a vivir una vida de fe, de declaración de fe y creyendo en el corazón que Dios puede cambiar cualquier circunstancia en tu vida o en tu entorno. Quiero guiarte en una oración en este momento, amado pueblo del Señor, usted que me está mirando en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Activa nuestro oído para que sigamos escuchando tu voz a través de tu palabra con fe, para que se pueda activar el poder tuyo
y además para que podamos recibir los beneficios que solo tú puedes traer a nuestra vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde hoy y toda la semana. Bendiciones.